Entonces, les decía, vamos a resolver este problema de examen, ¿verdad? Sí. Y la primera pregunta es ver cuántas reluctancias hay, ¿verdad? Y la segunda sería escribir el circuito magnético equivalente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar escribiendo las fuerzas magnetomotrices que se representan como fuentes de voltaje, ¿verdad? El mismo símbolo de una fuente de voltaje, solo que es una fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces voy a dibujar la primera, ¿verdad? Entonces positivo arriba y negativo abajo por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Estoy dibujando esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si ustedes hacen la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que el dedo pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí es el negativo. Y voy a dibujar la otra, esta otra de aquí, ¿verdad? Entonces, positivo arriba y negativo abajo, también por la dirección de la corriente, ¿verdad? Bien, entonces comencemos. Si quieren, comencemos con esa parte central. Miren, ahí hay una reluctancia aquí arriba, la cual le voy a llamar R1, ¿verdad? Porque ahí tiene una longitud que se llama L1, ¿verdad? ¿Sí? Después está la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Que le voy a llamar RG, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren el espacio ahí. Ese entrehierro tiene una longitud G, entonces esa es RG, ¿verdad? Y de ahí existe otra longitud, fíjense que es L2, así que voy a escribir otra reluctancia y lo voy a llamar R2, ¿sí? Y de ahí completo esa parte central, ¿verdad? Bien, bueno, lo primero que quiero que noten es que la permeabilidad del núcleo es mu, ¿verdad? O sea, el núcleo no es perfecto, ¿verdad? O sea que existe permeabilidad en el núcleo, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparecen R1 y R2 ahí, ¿verdad? Esas dos reluctancias y más la reluctancia del entrehierro. Bien, después del lado izquierdo, fíjense que existe una reluctancia a la cual le voy a llamar RA, ¿verdad? Porque miren que tengo la longitud LA, es toda la longitud de toda esa área que está en el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Es un núcleo doble ventana, si lo pueden ver. Entonces, LA representa a la longitud de toda esa área, ¿verdad? Entonces, voy a escribir una sola reluctancia a la cual le voy a llamar RA. ¿De acuerdo? Bien, hasta el momento creo que vamos bien. Entonces, solo nos faltaría la parte derecha, que miren que es un núcleo simétrico, lo pueden ver, ¿sí? Lo pueden ver en la figura. Entonces, la parte derecha es igual a la parte izquierda, ¿verdad? Pero existe un entrehierro en la parte derecha, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar esa reluctancia del entrehierro y lo voy a llamar RG, ¿verdad? Exactamente igual, miren que es igual a esta, con esta son iguales, las dos, porque tienen la misma longitud, ¿verdad? Pero también existe toda esa región, ¿sí? Del lado derecho, la cual es el núcleo, ¿verdad? Y el núcleo presenta una permeabilidad, entonces le voy a llamar, le voy a llamar RB, ¿verdad? ¿Sí? A esto le voy a llamar RB, ¿sí? Y esas serían todas las reluctancias que hay y ese sería el circuito magnético equivalente, ¿verdad? De acuerdo, escribamos el valor de las fuerzas magnetomotrices. Aquí sería N por IA y aquí sería, si quieren, démosle otro color, N por IA y aquí sería 2N, ¿sí? 2N por I1, ¿sí? ¿Sí? Y ese de ahí entonces sería nuestro circuito equivalente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, ¿Sí? si no tuviese
ninguna L, ninguna longitud. Ujú. Bueno, si no están las longitudes, ¿verdad? Lo único que podemos definir son las reluctancias, ¿verdad? No podemos decir cómo se pueden calcular esas reluctancias a menos que ustedes comiencen a darle, a definir longitudes dentro del núcleo, ¿verdad? Dentro de esa figura geométrica, ¿verdad? Que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero les voy a decir que todos los ejemplos, incluso los problemas de examen, va a estar definido bien la parte geométrica, ¿verdad? O sea, va a estar la longitud, van a saber qué figura es para calcular el área en el caso, o les va a decir el área, ¿verdad? Les va a decir es un área de AC, por ejemplo, en este caso, o se va a haber expresado las longitudes y de qué punto a qué punto es para que quede bien claro, ¿sí? Si es una reluctancia o es toda la región de la reluctancia, ¿sí? De acuerdo, entonces todos los problemas que hagan, incluso los de examen, van a encontrar bien definido la figura geométrica, ¿verdad? Así que ustedes van a poder ver bien a qué área se refiere o qué longitud se refiere para definir la reluctancia, ¿verdad? Ingeniero, Sí, si no hubieran longitudes, habrían tres reluctancias. no, o sea, si no hay longitudes, yo creo que serían las mismas, ¿verdad? Porque hay que definir esas mismas longitudes, ¿verdad? Ah, sí, o sea, Que fuera del mismo núcleo, pero sin ninguna L, las mismas bueno, si yo, devanados. Ajá. es que si no hay si no están las longitudes dadas, ¿verdad? Escritas ahí, nosotros tenemos que definir las longitudes, ¿verdad? Y eso ya queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, sí, yo veo una relucta, yo veo tres, yo veo dos, pero para evitar esa ambigüedad, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, yo definí esta longitud, como puede definir todo el contorno, ¿verdad? Y decir, no, yo solo veo una reluctancia, todo el contorno y representa toda la longitud. Entonces, para evitar eso, esa es la razón por la que se definen, ¿verdad? Y queda bien claro definido para que todos resolvamos el mismo problema, ¿sí? Y no unos digan, no, yo tengo tanta reluctancia y otros digan, no, yo tengo tanta. Entonces, eso no va a suceder, ¿verdad? Las longitudes van a estar bien definidas, ¿verdad? O se va a explicar cómo tomarla, ¿sí? Así que por eso no se preocupen, ¿verdad? Ok, gracias. Ingeniero, en Sí, el caso de la reductancia B, esa es la suma de la reductancia de la parte de arriba y la de abajo, ¿no? sí, ahora vamos a ese punto, ¿verdad? Sí. Una vez que tenemos el circuito equivalente, necesitamos saber cómo calcular esas reluctancias, ¿verdad? Necesitamos presentar cómo se calculan esas reluctancias en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? Entonces hagamos eso, eso es el siguiente paso que necesitamos hacer, ¿verdad? ¿Cómo se calculan esas reluctancias, verdad? Bueno, ustedes recuerdan la ecuación de reluctancia es igual a L sobre mu por el área transversal, ¿verdad? Y L es la longitud media, ¿verdad? Entonces, comencemos a calcular cada una de esas reluctancias. Y si quieren, comencemos con las más fáciles, ¿verdad? Por ejemplo, R1, ¿sí? ¿Cómo se calcularía R1? R1 es esa reluctancia de ahí, ¿verdad? Esa parte de ahí, esa área, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esa área que se opone al flujo magnético, ¿verdad? Entonces, esa reluctancia se calcularía como L1 sobre mu, que mu es la permeabilidad del área, perdón, la permeabilidad del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo dice, el núcleo tiene una permeabilidad mu, por el área transversal, ¿verdad? Que es AC, ¿verdad? Ahí lo dice también, ¿verdad? El núcleo tiene una área transversal de AC, ¿verdad? ¿Sí? Así que R1 se calcula así, ¿verdad? De ahí calculemos, si quieren, la segunda RG, ¿verdad? Del entrehierro, ¿verdad? Entonces esa se calcularía con la longitud del entrehierro G sobre mu sub 0 por AC, ¿verdad? ¿Sí? Mu sub 0, recuerden, porque el medio en el cual el flujo se está transmitiendo ahora es el aire, ¿verdad? La permeabilidad del aire es una constante. Entonces
se define como mu sub 0. Y el área, fíjense que no existe efecto marginal, no nos dicen nada del efecto marginal, así que el área va a ser la misma área del núcleo. ¿De acuerdo? Bien, si continuamos, entonces calculemos R2 ahora. Y R2 va a ser igual a L2 sobre mu por el área transversal. ¿Sí? Creo que esas son las más fáciles, ¿verdad? Bien, ahora calculemos RA, ¿verdad? ¿Sí? RA va a ser igual a, si ven ustedes, va a ser igual a LA, entonces el área, la longitud media, ¿verdad? Sobre mu por el área transversal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ahora sí viene la pregunta de cómo calculamos RB, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién nos podría decir cómo calcular esa RB, ¿verdad? ¿Sí? En función de esas dimensiones que están ahí definidas, ¿verdad? Sería LA menos G. Sí, LA entonces menos G sobre mu por AC, ¿verdad? Sí, correcto, ¿verdad? Porque miren que LA es un núcleo doble ventana simétrico, ¿verdad? Entonces LA es la longitud también de toda la parte derecha, ¿verdad? Pero la longitud de RB no es todo LA, ¿verdad? Porque existe un entrehierro, ¿verdad? Entonces sería LA menos G, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sería LA menos G, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes tienen que dejar definido RB de esa forma y en función de las dimensiones del núcleo. Y ahí tenemos todas las reluctancias en función de esas dimensiones del núcleo. Bien, entonces una vez que tenemos esto, definimos el circuito equivalente y tenemos las reluctancias, entonces ahora podemos resolver cualquier pregunta que nos hagan, ¿verdad? Y la pregunta es, encuentre el flujo magnético en los dos entrehierros. Entonces este valor debe estar en función de las corrientes y dimensiones del núcleo. Entonces si quieren quedémonos ya aquí, ¿verdad? ¿No? En blanco. Y al final, entonces nos piden, bueno, tal vez comparemos un poco. Sí, miren que es el flujo magnético en los dos entrehierros, ¿verdad? O sea, este flujo de aquí y este de acá, ¿verdad? Entonces, si yo vuelvo a el circuito, lo que me están pidiendo es este flujo magnético, ¿verdad? Y este flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene que ser uno X y el otro Y. Inicialmente le voy a llamar así, ¿verdad? Esos son los dos flujos magnéticos que nos pregunta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, ya quedémonos aquí con la hoja en blanco. Y bueno, entonces, ¿cómo calculamos esos flujos magnéticos, verdad? Pues entonces, lo primero que yo pensaría, ¿verdad? Esto es un circuito magnético, pero al final lo solucionamos con todos los métodos que aprendimos en circuitos eléctricos. Así que yo haría dos mallas aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden resolver como quieran, pero yo haría dos mallas donde a este le llamaría el flujo A y haría una segunda malla aquí donde lo llamaría el flujo B. Y yo creo que pueden notar fácilmente que ese flujo B simplemente es igual al flujo Y que nos piden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo encuentro ese flujo B, básicamente ya sé el flujo en el entrehierro 2. Y bueno, les pregunto, ¿a qué sería igual el flujo X? Entonces, ¿quién nos Al puede flujo decir? A, al flujo A menos el flujo B. El No sería flujo, el Ah, no, flujo B al menos el revés, flujo. Al revés, perdón. sí, flujo B sí, menos sí, flujo A. por la dirección que va, Sí, sí. ¿verdad? Por esa dirección sería el flujo B menos el flujo A. Ahora, ¿por qué decidí yo esa dirección? Realmente ustedes, bueno, recuerden que la dirección, o sea, al final la dirección que ustedes tomen un flujo magnético, así como era con corriente, ¿verdad? Al final no importa, ¿verdad? Ustedes pueden tomar cualquier dirección, ¿verdad? Y al final lo que les va a dar es que les va a decir que es negativo o les va a decir que es positivo, ¿verdad? Si es negativo,
recuerden que lo que significa es que va en la otra dirección, ¿verdad? No es que existe, o sea, menos 5 amperios, no existe, ¿verdad? En sí, ¿verdad? O sea, menos 5 amperios lo que significa es que la corriente fluye, son 5 amperios, pero fluye en la otra dirección, ¿verdad? Entonces ocurre exactamente lo mismo con el flujo magnético. Y yo tomé esta dirección, miren, esa de arriba, porque si aquí está la fuente de voltaje, ¿verdad? Decimos por convención que el flujo magnético, así como la corriente, sale de positivo y va hacia negativo, ¿verdad? Entonces yo por eso tomé esa dirección hacia arriba, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes toman la dirección hacia abajo, o sea, al final es una cuestión de signo, ¿verdad? Que es una cuestión de dirección, ¿verdad? O sea, la respuesta va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Solo que en la otra dirección. ¿De acuerdo? Entonces, yo tomo ese flujo hacia arriba y con esa polaridad, ¿verdad? Entonces, con esa dirección, entonces el flujo X va a ser igual al flujo B menos el flujo A. Entonces, ahora ven que el problema se simplifica a encontrar el flujo A y el flujo B, ¿verdad? Si yo encuentro esos dos flujos magnéticos, entonces yo perfectamente puedo dar la solución a los dos flujos que nos piden, ¿verdad? Los dos entre hierro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo encontramos eso? Bueno, ahí ya queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Eso es cómo encontrar estos dos flujos magnéticos, este de acá, flujo A y el flujo B. Ya queda a criterio de ustedes. Yo haría esas dos mallas y resolvería, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer equivalente de Thevenin o quieren hacer otro método, ¿verdad? Lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, al final, esto ya queda a criterio de ustedes. No sé, bueno, ya se vuelve un problema de circuitos eléctricos. No sé qué tanto practicaron en circuitos, pero aquí necesitamos resolverlo, ¿verdad? Entonces hagamos las dos mallas, ¿verdad? Es lo más fácil que yo veo, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos las dos mallas y podemos, para minimizar, porque al final se vuelve un problema algebraico, entonces podemos asignar valores, por ejemplo, hablar de una reluctancia, en este caso equivalente aquí, ¿verdad? En el centro. Miren, esas tres están en serie, estas dos están en serie, entonces hablar de una reluctancia equivalente ahí, ¿verdad? Para simplificar un poco el análisis y el álgebra que necesitemos hacer. Bueno, entonces hagamos las dos mallas. Entonces, sí. Bueno, hagamos la malla 1 o la malla A del flujo magnético 1. Vamos a ver, bueno, ustedes tienen que tómense su tiempo, ¿verdad? De nuevo, es algo que es un concepto que ya aprendieron en circuito, entonces tómense su tiempo para hacerlo, ¿verdad? Yo lo voy a tratar de hacer directamente, pero esto lo hago porque uno, si cometo un error, yo sé que cualquiera me va a corregir, ¿verdad? Me va a decir y me va a corregir, ¿verdad? Si cometo cualquier error, y dos, quiero probar mis habilidades de circuito, ¿verdad? Ahora, en examen, ustedes tómense su tiempo y traten de hacerlo bien, ¿verdad? Porque creo que está de más decirles que si se cometen un error a la hora de definir estas dos ecuaciones, estas mallas, la respuesta va a ser incorrecta. Bien, entonces lo voy a hacer de un solo. Miren, entonces voy a poner del lado izquierdo, voy a poner las fuentes, los valores de las fuentes de fuerza magnetomotriz, y del lado derecho voy a poner los flujos magnéticos, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo queda. Entonces sería, bueno, recuerden, ley de voltaje de Kirchhoff. Es lo que vamos a aplicar. Entonces dice que la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a 0, ¿verdad? Entonces esto quedaría, vamos a ver, quedaría N, es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces quedaría N por IA menos N, 2N, ¿verdad? Por I1, y eso debe ser igual
sería mejor si lo miráramos, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos ver. Entonces, si quieren, la voy a hacer aquí, ¿verdad? La ley de voltaje de Kirchhoff. La voy a hacer aquí. Entonces, N por IA, ustedes háganla en su cuaderno. Menos más, entonces sería menos 2N por I1 va a ser igual a la suma de todo eso, ¿verdad? Entonces, RA más, si quieren le voy a llamar R, esta de acá, si quieren le llamémosle RC, ¿verdad? ¿Sí? De la parte central, ¿verdad? Ahora ustedes en examen tienen que definir, ¿verdad? Entonces tienen que decir si quieren hacer eso, tienen, porque yo reviso sus exámenes, ¿verdad? Y yo tendría que ver que ustedes dicen que RC es igual a R1 más R2 más RG, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso por el flujo magnético A y seguido, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo hacer. Solo déjenme mover esto. Entonces tiene que ir seguido, ¿verdad? Flujo A menos RC por el flujo magnético B, ¿verdad? Creo que está bien, ¿verdad? Revísenla, hagan en su cuaderno y corroboren si, si está bien, ¿verdad? Si todos los factores están bien. O si hay algún problema me lo dicen, ¿verdad? Pero creo que está bien, ¿verdad? Entonces esa es la ley de voltaje de Kirchhoff sobre la malla A, ¿verdad? Entonces esta es la malla A, esta es una ecuación y entonces vamos a buscar la segunda ecuación que es hacer la ley de voltaje de Kirchhoff sobre la malla B, ¿verdad? Entonces la malla B quedaría 2N, ¿verdad? Por I1, que va a ser igual. De nuevo lo voy a tratar de hacer de forma directa. RC más RB más RG por el flujo B menos RC, ¿verdad? Por el flujo A, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos variables, ¿verdad? ¿Sí? Eso también ustedes ya saben cómo resolverlo, ¿verdad? Sí, al final tenemos este sistema de dos ecuaciones con dos variables y necesitamos resolverlo, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer de nuevo, no soy estricto en eso, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿verdad? Sustitución, eh, despeje, ¿verdad? Simplificación, ¿verdad? Sustitución, ¿qué otro método hay? Regla de Kramer, no recuerdo si la regla de Kramer es para tres variables, creo que hay que formar una matriz de 3 por 3, me parece, ¿verdad? No recuerdo. Bien, al final ustedes tienen que resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero les voy a decir que si llegan a esas dos ecuaciones de forma correcta, van a tener la mayor cantidad de los puntos, ¿verdad? Porque ese es todo el análisis circuital, ¿verdad? Ahora lo que queda es un poco de álgebra y demostrar que saben simplificar o saben resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Falta eso, pero eso ya es más del área matemática, ¿verdad? Ahora hay que hacerlo, ¿verdad? No es que esa es la respuesta final, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacerlo, ¿verdad? Las respuestas finales son esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Eso también hay que escribirlo porque ahí demuestran que saben de circuitos, ¿verdad? Saben resolver circuitos y saben a qué es igual el flujo magnético que se está preguntando. Bueno, entonces no lo voy a hacer. Esto ya es resolverlo, ¿verdad? De forma
de Ingeniero, cualquier método, ¿sí? ¿la respuesta la dejamos con la reluctancia o la reluctancia igual a longitud sobre mu No, por área? respuestas, pues, les aceptaría la respuesta en función de las reluctancias, ¿verdad? ¿Sí? Siempre y cuando hayan definido las reluctancias, ¿verdad? Las reluctancias tienen que estar bien definidas, ¿verdad? ¿Sí? Para yo saber que ustedes entienden cómo calcular esa reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que estar bien definidas, ¿verdad? Ahora, la respuesta final la pueden dejar en función de las reluctancias, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, Gracias. sí, tienen que resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Eso sí, tienen que hacerlo, ¿verdad? Demostrar que pueden resolver ese sistema de ecuaciones. Bien, no sé si tiene alguna pregunta de esas dos ecuaciones, cómo llegué a esas dos ecuaciones, ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? No sé si lo hicieron en su cuaderno, corroboren si es correcto, ¿verdad? Porque pude haberme equivocado, ¿verdad? Pero de hecho ya les dije por qué lo hice de forma directa, ¿verdad? Ahora ustedes en examen asegúrense de que lo hacen de forma correcta, ¿verdad? Porque cualquier error en esa ecuación obviamente va a dar soluciones incorrectas. Bueno, resolvemos y al final presentamos, entonces al final el resultado final es de los valores que encuentren ustedes del flujo A y el flujo B, hacemos la resta del flujo A y el flujo B y ese va a ser el flujo en el entrehierro 1, ¿verdad? ¿Sí? Y el flujo B directamente, este de acá, es el flujo en el entrehierro 2. Así que con eso damos solución al inciso A, ¿verdad? Este es el inciso A, ¿sí? Bien, ese es el inciso A, tiene un valor de 15 puntos. Y ahora hagamos el inciso B, que dice calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados. Entonces, la autoinductancia de cada uno de los devanados, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir cómo calcular esa autoinductancia? Es número de vueltas por el diferencial de flujo. No necesariamente, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Sí. Hay dos formas de calcular esa autoinductancia, ¿verdad? Ahora, ustedes lo pueden hacer la que más les guste, ¿verdad? Pueden utilizar la que más les guste o la que sientan que es más fácil, ¿verdad? Entonces, para calcular esa autoinductancia, vamos abajo, ¿sí? Para calcular esa autoinductancia, inciso B, recuerden que necesitamos el flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el flujo disperso 1 se define como N1 por el flujo magnético, ¿verdad? Y eso va a aparecer entonces, si lo reescribimos y lo ordenamos de forma algebraica, podemos encontrar la expresión de esta forma, ¿sí? Donde la autoinductancia entonces vendría a ser L11, ¿verdad? O sea, todo el factor que esté multiplicando ahí 1 es lo que se llama como autoinductancia, ¿verdad? Y la inductancia mutua es todo el factor que multiplica ahí 2. Entonces, para encontrar esa autoinductancia, podríamos o tendríamos que encontrar el flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? El flujo disperso del devanado 1, ¿verdad? O el flujo disperso del devanado en el que queremos encontrar esa inductancia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces hagamos uno y ustedes hacen la otra, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Calculemos esta. Entonces calculemos este flujo disperso, ¿verdad? Flujo disperso A, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, ese flujo disperso, miren que sería igual a N por el flujo A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos abajo. Entonces ese flujo A va a ser igual a N, el número de vueltas, por el flujo A, ¿verdad? Y este es un valor que yo ya conozco en el inciso A. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer ustedes es ordenarlo de forma que les quede esta expresión para que lo que esté multiplicando a I1 es lo que vamos a llamar como autoinductancia, ¿verdad? Ahora, fíjense que esto lo podemos resolver sin necesidad de saber el resultado del inciso A, sin necesidad de saber ese flujo magnético A, ¿verdad? Y eso es con la segunda forma de encontrar la autoinductancia, que lo vimos en la clase anterior, en el primer ejemplo de la clase anterior, que sería n cuadrado sobre la R equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Pero esta ecuación solo me sirve para encontrar autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? No la utilicen, se los digo porque lo han hecho en exámenes previos para encontrar inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Esa ecuación no funciona para encontrar inductancia mutua, pero sí la puedo utilizar para encontrar autoinductancia, ¿verdad? Y lo interesante ahí es que sería L va a ser igual a N cuadrado, que es el número de vueltas, sobre la R equivalente, ¿verdad? Pero esta R equivalente, ¿qué es, verdad? ¿Quién nos podría decir qué es esta R equivalente? Es es la reductancia equivalente vista desde el devanado. Sí, exacto, ¿verdad? Es lo que ustedes llamaban reluctancia de Thevenin, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Le pueden llamar de nuevo reluctancia de Thevenin o reluctancia equivalente, ¿verdad? La reluctancia, entonces, vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces calculemos esa reluctancia, ¿verdad? Yo creo que con sus conceptos de circuitos ya saben cómo calcular eso, ¿verdad? Entonces es la reluctancia vista desde ese devanado, ¿verdad? Esto es lo que en circuito llamaban resistencia de Thevenin. Obviamente ponen las fuentes de voltaje en cortocircuito, ¿verdad? Ese es el requisito, ¿verdad? ¿Y a qué sería igual esa reluctancia entonces? Equivalente. ¿Quién sacó 90 en circuitos? Que haya sacado 90 de promedio en circuitos, que nos diga cuál es esa reluctancia equivalente. O muy alto 90, tal vez un 80, 85 o 80. Bueno, la verdad que no necesitan haber sacado un promedio tan alto, ¿verdad? Para poder hacer eso, porque es algo de los conceptos principales, ¿verdad? Que hay que saber. Creo que sería RA más RC en paralelo con RB más RT. Ajá, sí, me parece que bien, estoy de acuerdo. Sería, si quieren, vamos un poco arriba para ver todo bien. Pues yo haría así, sí, sería para calcular la reluctancia equivalente, sí, serían estas dos en serie, ¿verdad? Sí. Y de ahí eso me queda en paralelo con el equivalente de estas tres, ¿verdad? Y de ahí eso queda en serie con RA, ¿verdad? Entonces, si lo escribimos, entonces escribámoslo. Déjenme borrar esto para que sea más claro. Entonces, esa R, si quieren le voy a llamar equivalente del devanado A, ese es el devanado A, ¿verdad? Ese de abajo. Sí, es el devanado A, entonces sería RA más RC, ¿sí? En paralelo, ¿verdad? Con, ya voy a borrar esto, con RB más RG, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Sí, me parece bien, ¿verdad? Me parece correcto. Y entonces, haciendo eso, ¿verdad? Y sustituyendo eso, podemos directamente encontrar esa autoinductancia, ¿verdad?
Entonces, esto hay que resolverlo, ¿verdad? Porque no solo me pueden decir, para fines de examen, no solo me pueden decir que es el paralelo, ¿verdad? Yo tengo que saber, evaluar, que ustedes saben cómo calcular el paralelo de esas dos resistencias, ¿verdad? Entonces, esto hay que hacer un poco de álgebra. Recuerden que el paralelo de dos resistencias es algo que uno al final se aprende, ¿verdad? Y sabe que directamente cuál es, ¿verdad? Pero al final tienen que demostrarlo, no lo pueden dejar solo así. O sea, si lo hacen así, está bien, ¿verdad? Yo sé que saben cómo calcular esa reluctancia equivalente, pero necesitan resolverlo, ¿verdad? Necesitan hacer álgebra, resolverlo y encontrar una expresión simplificada aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, hagan el otro ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, hagan el otro. O lo hacemos rápidamente. Entonces, el otro, la otra autoinductancia del otro devanado, ¿verdad? Sería vista desde el segundo devanado, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, hagámoslo rápidamente. Vamos a ver, alguien que voy a usar el color amarillo. Vista desde aquí, ¿verdad? La reluctancia vista desde ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, esa fuente se pone en cortocircuito, ¿verdad? ¿Cuál sería esa? ¿Quién nos puede decir? ¿Alguien de nuevo? Una buena nota en circuitos. RB más RG está en paralelo con RA y Ujú. eso al mismo tiempo está en serie con las otras tres resistencias. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé si los demás lo ven. Escribámoslo si quieren. Entonces sería RC ordenado más el paralelo de RA con RB Más RG. sí, más RG, ¿verdad? Si quieren voy a borrar aquí, miren, solo voy a borrar esto para poderlo escribir. RB más RG, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Déjenme borrar esto. Y me parece que es eso, ¿verdad? Sí. Entonces, corroboren los demás en su casa o háganlo en su cuaderno. Pero esa sería la expresión, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Esa sería la expresión. De nuevo, ustedes tienen que resolver, ¿verdad? No solo decirme que esto está en paralelo, sino resolver y simplificar de forma algebraica. Bien, si no repasen, ¿verdad? Equivalente de Thevenin, ¿verdad? Que es el mismo concepto que acabamos de aplicar. Ahora, todo ese análisis que hicimos lo pueden encontrar aquí en la presentación. También, aquí lo dejé dibujado, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí traté de dibujar, miren. Sobre el circuito magnético traté de dibujar las reluctancias equivalentes. ¿Sí? Y ahí definí del lado izquierdo cada uno de los valores de las reluctancias, ¿verdad? Y aquí están las mallas. Sí, las dos mallas, ¿verdad? Que necesitamos definir y después resolver para encontrar el flujo magnético en el entrehierro. Ahí está definido. Y aquí está la reluctancia de Thevenin, los dos valores de la reluctancia total. La que dice esta de color blanco, la que dice R total A, ¿verdad? Se refiere al devanado A, que es este de acá, y la otra al devanado 1, que sería este de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, esta ecuación me sirve para calcular autoinductancia y no inductancia mutua, ¿verdad? Porque inductancia mutua no tiene sentido, ¿verdad? Solo autoinductancia, ¿verdad? Bien, con eso resolvemos este problema. De nuevo, es un problema de examen. Van a encontrar una exigencia igual. Si quieren seguir practicando, miren que no hice la pregunta de inductancia mutua, porque a veces no se puede preguntar todo, ¿verdad? A veces toma más tiempo, ¿verdad? Eso requiere tiempo, análisis. Y recuerden que necesitan trabajar en la simplificación y en la solución de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, eh, sería mucho si se pidiera la autoinductancia y la inductancia mutua. Pero para practicar,
Lo que les quiero decir es que para practicar ustedes calculen la inductancia mutua también, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente se puede preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no quiero que piensen que como aquí está la pregunta de autoinductancia, solo eso se pregunta en examen. No, ¿verdad? También podríamos perfectamente calcular y preguntar, y ustedes tendrían que ser capaces de resolver cómo encontrar la inductancia mutua de esos dos devanados. ¿De acuerdo? Bien, entonces de nuevo queda de tarea entonces los incisos C y D, que es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que ahora es esta figura que se añade un tercer devanador, ¿sí? Y ya no aparece el entrehierro en el lado derecho, ¿verdad? Bien, entonces como tarea quedan los incisos C y D, ¿verdad? Y para practicar también, si quieren añadir, eso ya es voluntario, lo que sí tienen que presentar en las tareas son los incisos C y D, pero si quieren seguir practicando, pues calculen la inductancia mutua. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con este problema. Bueno, miren, cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿verdad? Fíjense que a veces hay estudiantes que dicen que no doy tiempo para contestar preguntas o algo así, no recuerdo cómo escriben, ¿verdad? Pero dicen siempre, o ustedes saben que en cualquier momento me pueden interrumpir para una pregunta o algo que quieren que repita, o al final de la clase siempre doy ese tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.